antes y después de eso vamos a tocar la segunda clase. Cuando hablamos de estrés metabólico, nos referimos a cualquier injuria que un individuo sano como ustedes, como yo, experimenta, ¿no? Esta injuria puede ser de tipo médico o puede ser de tipo quirúrgico. De tipo médico, por ejemplo, una infección severa, un accidente cerebrovascular, desde el punto de vista traumático, un politraumatizado, un gran quemado, ¿no? Quirúrgica, alguna complicación de alguna cirugía mayor que experimente, por ejemplo, una dehiscencia de una unión, anastomosis, que tenga peritonitis, o una apendicitis complicada que lleva a una peritonitis o un shock séptico, ¿no? Entonces, el organismo en esas situaciones va a afrontar este estrés, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se produce esta injuria en el organismo del individuo, se dan tres. Otra, ¿qué tal? Sí, otra. Estos tópicos que estamos tratando generalmente no son tratados en la parte de premédica o en la parte en que ustedes están. Y generalmente ustedes se encuentran con esto o a veces llegan con desconocimiento del internado y no saben todo lo que vamos a hablar de este tópico, ¿no? Para hablar en grandes rasgos, porque la primera clase donde deberíamos haber tocado aquí, ¿qué es el soporte nutricional? El soporte nutricional es aquel soporte de vida, es un soporte de vida que el individuo en estas situaciones de estrés metabólico necesita. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que está con un gran politraumatismo, un gran quemado, generalmente estos pacientes están en las unidades de cuidados intensivos y per se mismos ellos por estos problemas que tienen no van a poder ser alimentados porque están en comas inducidos, están en ventilación mecánica, y entonces ahí aparecen dos grandes tipos de soporte que podemos dar a esos pacientes, que es a grandes rasgos es la nutrición enteral en un caso y la nutrición parenteral en el otro caso. ¿Cuándo usamos cada una? Justo en la charla que vamos a hacer del domingo, pero más o menos nutrición enteral es aquella provisión de nutrientes a través del aparato digestivo cuando este está intacto. Eso es nutrición enteral. Se utiliza a través de sondas especiales, a través de sondas definitivas. Y la nutrición parenteral es aquella provisión de nutrientes a nivel del sistema sanguíneo, pero cuando no se puede utilizar el intestino. Por X motivos también, eso lo vamos a ver. Entonces, lo importante es saber cómo cambia el metabolismo del paciente cuando se enfrenta a esta injuria. Como les decía, que puede ser una injuria de tipo médica o puede ser una injuria de tipo quirúrgica, que generalmente quirúrgica es cuando tenemos una complicación de una cirugía mayor abdominal, de una cirugía urológica, de una cirugía ginecológica, que hace que el paciente entre en un estado de shock, generalmente un shock séptico, y en donde lo que nosotros con el soporte, que es un tratamiento farmacológico, tenemos que recuperar para evitar, ahorita vamos a conversar por qué es importante. Entonces, en esta fase de estrés metabólico se distinguen tres fases bien marcadas. Y la primera fase se llama una fase o hipodinamia. Es una fase de la respuesta adaptativa inmediata que sufre el individuo frente a esta injuria. Y como lo ven ustedes ahí, inicia inmediatamente después de esa injuria. Después vamos a tener una fase definida que es la fase flow o la hiperdinámica o hipercatabólica. Esa fase es donde nosotros tenemos que hacer, aparte de las intervenciones que hacemos nutricionalmente y las otras intervenciones de recuperación de temas médicos, quirúrgicos, hacer que esta fase sea lo más corta posible para que el paciente ingrese a esta fase 3 o esta fase de preparación con anabolismo o de flow adaptativo, ¿no? Y entonces lo importante es
identificar exactamente dónde comenzamos. Y este es un gráfico bastante interesante. Aquí tenemos la tasa de metabolismo basal y esto es el tiempo en el que se va a producir la injuria, ¿no? Hacemos una injuria inicial y lo que observamos en esta fase inmediata que se inicia inmediatamente la injuria es que el organismo se adapta a esa injuria haciendo que su tasa metabólica basal disminuya bastante. Y eso es una fase de adaptación y después llega a un pico y entra nuevamente en una fase de hiperdinamia o hipercatabolismo en donde el gasto metabólico basal va a estar incrementado. Entonces, y llega a una meseta. Y cuando llega a esa meseta, comienza la otra etapa que es salir de esa etapa de hipercatabolismo a una fase de anabolismo o de recuperación. El objetivo es que esta fase, que puede durar días, sea lo más corta posible. Ese es el objetivo. Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros tenemos, como decía, una infección, una lesión de cualquier causa, el organismo va a experimentar la liberación de ciertas inmunomoduladores como son las interleuquina 1, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral. Y la consecuencia de todo esto es que en la fase de flow va a comenzar a haber un aumento del gasto energético y lo más importante es que se va a producir esto, un catabolismo proteico incrementado. Y este catabolismo proteico incrementado es lo que nosotros tenemos que ponerle un stop, iniciando un soporte nutricional adecuado en el momento que el paciente ingresa a esa fase. ¿Y qué va a pasar con los macronutrientes en este paciente con este estrés hipermetabólico? Los macronutrientes que nosotros tenemos, las reservas lípidas, el glucógeno del hígado y el músculo, que es el órgano de choque, se puede decir, en esta etapa de hiperdinamia, lo que se va a generar es una movilización de todas estas sustancias, pero con el objetivo de formar, o sea, hacer gluconeogénesis para formar glucosa y formar energía. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros vamos a ver. Esta gráfica resume lo que es la fase hiperdinámica o la fase de hipercatabolismo. A nivel hormonal, nosotros vamos a ver que esta va a estar dominada por las hormonas de estrés, que es el glucagón, cortisol, catecolaminas, las citoquinas que ya hablábamos. Esto lo que va a originar es hacer un hipermetabolismo, una hiperpermeabilidad capilar. Al final, los lípidos comienzan a hacer una movilización del tejido graso periférico para generar ácidos grasos, glicerol, y todo esto va a formar glucosa. La producción de glucosa o de glucógeno se agota generalmente en las primeras 24 horas. O sea, y el organismo necesita, si se perpetúa la injuria, el organismo necesita energía, que es la glucosa. Entonces, si persiste la lesión, comienza a movilizarse los aminoácidos del músculo. Se genera hiperglicemia de estrés en este caso, pero acá lo que vamos a ver es que el músculo es el órgano de choque en estos pacientes. Por eso que si estos pacientes los dejamos de nutrir o no comenzamos una nutrición pronta entre las 24 y 48 horas máximo del injuria o la lesión, lo que vamos a experimentar es que este paciente va a hacer un consumo alto de proteínas, la masa corporal magra va a disminuir considerablemente y eso se traduce en una pérdida de peso excesiva. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que intervenir en estos pacientes, sea con la nutrición enteral o sea con la nutrición parenteral, de acuerdo a la condición clínica que el paciente experimenta. Y acá también tenemos, podemos observar cómo la intensidad de estrés, es decir, la intensidad de injuria, actúa sobre la pérdida del nitrógeno de la orina sobre el metabolismo basal. Conforme el estrés sea mayor o la injuria sea mayor, por ejemplo, hasta una cirugía electiva,
tenemos que aumenta el gasto metabólico basal y aumenta la pérdida de nitrógeno. Nitrógeno significa las proteínas, la pérdida de proteína a nivel urinario. El mayor exponente de esta pérdida de nitrógeno de orina o este catabolismo proteico es el gran quemado, ¿no? El gran quemado es un paciente. ¿A quién se llama gran quemado? Aquel paciente que tiene más del 40% de quemadura de superficie corporal total. Ese es el gran quemado. Y este paciente gran quemado va a experimentar, es el máximo exponente de la intensidad de estrés, con una gran pérdida de nitrógeno por orina y una gran tasa metabólica en este tipo de individuos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los cambios que nosotros vamos a encontrar en este estrés hipermetabólico? El gasto energético definitivamente va a estar aumentado. La fuente de energía, que conversábamos, ¿no? La fuente primaria de energía es el hígado a nivel del glucógeno hepático, pero eso se agota en las primeras 24 horas. En las primeras 12 horas se puede decir. Entonces el organismo necesita energía para sus actividades que tiene que hacer. Moviliza reservas lipídicas, pero el principal órgano de choque va a ser el músculo, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces la proteína corporal va a estar consumida, la excreción de nitrógeno, es decir, el catabolismo proteico a nivel urinario va a estar aumentado y el paciente va a experimentar una pérdida rápida de peso. Entonces, en resumidas cuentas, el paciente que está sometido a este estrés hipermetabólico va a experimentar lo que estamos viendo. Y es por eso que tenemos que iniciar prontamente en este paciente este tipo de terapia de soporte nutricional. Lamentablemente, la terapia de soporte nutricional, si la queremos hacer como se debe hacer, con nutrientes especiales, con sondas adecuadas, si es enteral, con catéteres adecuados, nutrición parenteral adecuado, es una nutrición costosa. Y es una nutrición que probablemente tengamos que hacerla hasta que el paciente salga de esa dosis de injuria, por lo menos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. En los hospitales, ustedes cuando han internado, si es que no llegan a Seguridad Social y van a hacer su internado en el Ministerio de Salud, este tipo de soporte no lo van a ver, porque no hay unidades de soporte nutricional. Hay algunas en el Ministerio de Salud, como el Poliuname, el Hospital Santa Rosa, y dejan de contar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es oneroso. Es oneroso y lamentablemente nuestro Ministerio de Salud es un ministerio pobre, entre comillas pobre, porque si los recursos se dirigieran adecuadamente se podrían mejorar las cosas. Pero en Seguridad Social, que somos los 3 grandes hospitales en Seguridad Social, que Revaleta, Armenara y Sabogal, manejamos estos pacientes en forma adecuada, ¿no? O sea, y eso significa tener personal entrenado, médicos, nutricionistas, bioquímicos, enfermeras, para hacer no solo el manejo unitario, sino un manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes. Entonces, cuando ya nosotros tenemos a este tipo de paciente que está reconocido, que sabemos que tenemos que darle soporte nutricional, ¿cómo lo vamos a dar este tipo de soporte nutricional, ¿no? Esto ya aquí viene lo que nosotros llamamos requerimientos energéticos y nutricionales. Entonces, para saber esto, tenemos que saber cuáles son los gastos energéticos que nosotros manejamos en un individuo. Este gasto energético se expresa como el gasto energético total, pero este gasto energético total se subdivide en 3 gastos energéticos: el gasto energético basal, el efecto calórico o la acción dinámica específica de los alimentos. ¿Qué significa esto? Que los alimentos o los nutrientes que nosotros damos van a generar también un gasto energético para el individuo. Y el gasto metabólico por actividad física o por agresión que va a estar sometido este paciente. Entonces, pongo un ejemplo: si tengo un paciente con 60 kilos de peso, porque siempre tenemos que tener o saber, a veces no lo podemos pesar a los pacientes, pero tener un aproximado dentro del peso, hay fórmulas para buscar el peso ideal. Entonces siempre los requerimientos calóricos los tenemos que sacar en base al peso del paciente en el estado actual, ¿no? ¿Y qué significa el gasto metabólico basal? Es la cantidad de energía utilizada por un individuo en 24 horas de absoluto reposo
y generalmente siempre después de ingesta de los alimentos. Es decir, ¿por qué? Porque como uno ingiere alimentos también va a ser un gasto energético. Entonces, esto es teórico, este es el gasto energético básico, para que lo tengan en cuenta. Y esto constituye más o menos el 60-75% del gasto energético total. El efecto calórico de los alimentos corresponde al 10% del gasto energético total, y esta es la energía requerida para la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Y el gasto energético por actividad física, por ejemplo, ahorita porque nosotros estamos en esta situación de esta tranquilidad, nuestro gasto energético por actividad física es bastante corto, bastante pequeño. Y esto varía de acuerdo a la noxa o la injuria que tenga el paciente. Y es variable, puede llegar entre 15 al 30%, llegaría al 30% con un paciente que esté en UCI, está con una lesión o una injuria severa, y ahí ese gasto energético va a ir de aumento. Y las necesidades también van a variar de acuerdo a la edad, el género, la talla del paciente, la actividad física, composición corporal, el estado hormonal y condiciones fisiológicas, sobre todo las condiciones de situaciones especiales de injuria o que el paciente esté en este grado de estrés hipermetabólico. Entonces, cuando ya sabemos que tenemos que dar soporte nutricional, ya sea nutrición enteral o nutrición parenteral, tenemos que calcular las necesidades calóricas de este individuo. ¿Y cómo calculamos cuáles son las calorías que este paciente necesita? Las calorías totales o el gasto energético total. El estándar de oro para medir la necesidad calórica es utilizar una herramienta, se puede decir un poco sofisticada porque es una herramienta con tecnología que no le puedo decir que cara, pero tampoco es barata, y que se llama calorimetría indirecta, ¿no? Esta es una herramienta, es una máquina que va a estimar el gasto energético a través del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono en un periodo dado en el individuo. Ese es el método ideal para determinar cuáles son las necesidades calóricas de un individuo, sea en estado normal o sea en estado de injuria. Hay que tener en cuenta que cuando el paciente se hemodializa o está con alta frecuencia respiratoria o ventilación, pueden haber variaciones en estos gastos energéticos. Pero ese es el estándar de oro, se puede decir. En el hospital, que es el hospital más grande del Perú, tenemos un calorímetro, pero ya está muy barato. Y no se puede reponer porque no es tampoco barato, ¿no? Pero ese está en la unidad de cuidados intensivos, pero lamentablemente ahorita lo tenemos inoperativo. Cuando no tienen calorimetría indirecta, pueden utilizar una fórmula que se llama la ecuación de Harris-Benedict. Es una fórmula que lo que nos va a permitir es tener el gasto energético basal del individuo. Es una fórmula que tiene muchas variables: peso, talla, edad y el género. O sea, tiene 4 variables. Es una fórmula bastante engorrosa, pero ahora que ustedes tienen sus teléfonos, las apps, hay apps que pueden, poniendo todos los datos del paciente, inmediatamente les sale. Si no los tienen, es una fórmula, por ello, bien engorrosa, pero que se puede hacer. Y como les decía, siempre tenemos que usar el peso en el momento que estamos evaluando al paciente. A veces, por ejemplo, los pacientes de UCI no nos han enseñado no a pesarse porque están conectados a tubos, están conectados en coma, entonces podemos tener una aproximación, o en la familia te puede dar el dato de cuánto estaba pesando previamente o cuánto talla para sacar el peso ideal, porque hay una fórmula para eso. Y cuando es un paciente obeso, tenemos que usar el peso ajustado, el peso ideal de acuerdo a la talla y la edad del paciente, ¿no? Entonces, esta ecuación de Harris-Benedict, sea que ustedes la hagan a mano, sea que la metan en el app, les va a dar el gasto energético basal, por ejemplo. Pero para calcular los requerimientos que nos faltan, tenemos que multiplicarlo por un factor de estrés o por grado de actividad o situación clínica. Por ejemplo, si hacemos esta ecuación con cualquiera de ustedes y encontramos que tenemos 50 kilos de peso y encontramos con esa fórmula que ustedes están necesitando ahorita 1000 calorías, un ejemplo.
Y si estamos ahorita nosotros, ese 1000 lo multiplicamos por 1.3 y nos sale 1300 calorías. Eso sería el gasto energético total que necesitamos para nuestra actividad en el día, ¿no? Pero ese gasto energético, si tenemos estas situaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, el gran quemado siempre va a ir a la cabeza. Es el paciente que necesita mayor carga calórica y mayor carga proteica, ¿no? Y el factor de estrés o el factor de conversión, cuando tenemos ese dato, siempre lo multiplicamos por 2. Cuando tenemos sepsis, también nuestro factor de estrés va a ser un poco más alto. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que no tiene estrés metabólico, pero está un paciente desnutrido, el factor de estrés tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque si lo sobrealimentamos a un paciente desnutrido crónico severo, podemos producir un síndrome que se llama un síndrome de realimentación. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los que estaban en los campos de concentración, ¿ustedes se acuerdan? ¿Tienen algunas imágenes? ¿Se acuerdan? ¿O no han visto? Salían huesito y pellejo, lo que los rescataron, los aliados rescataron, ¿no? Porque estos pacientes nos tuvieron hambre, o sea, hambre, no comían, no le daban agua, una desnutrición severísima. ¿Y qué pasaba? Los comenzaron a alimentar, o sea, el conocimiento de esa época comenzaron a alimentarlos desmedidamente y comenzaron a observar que los pacientes se comenzaban a morir. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué si lo estamos alimentando, por qué se mueren estos pacientes? Porque cuando un paciente entra en una desnutrición, este es otro, no tiene que ver con estrés hipermetabólico, sino ya con la respuesta adaptativa a la inanición, se llama eso. El organismo se pone en stand-by. Todos nuestros procesos enzimáticos se ponen en stand-by, se ponen en una, se puede decir, en respuesta a hacer un hipometabolismo, que el organismo consuma la energía mínima y en esa forma se defiende el organismo frente a esta inanición. Pero cuando comenzaban a darle a estos pacientes, comenzaban a activarse todos estos procesos enzimáticos que estaban en stand-by. Y ustedes saben que los procesos enzimáticos, ¿qué necesitan para realizarse? Necesitan cofactores. Estos cofactores generalmente, ¿qué son? Son aniones o cationes, ¿cierto? Calcio, magnesio, fósforo en el caso. ¿Y qué pasaba? Como se activan estos procesos que estaban en stand-by, necesitan estos cofactores para seguir los procesos enzimáticos normales. Y comenzaba a haber una hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hacen insuficiencia cardíaca y los pacientes se mueren. Entonces, siempre hay que tener cuidado en qué situación clínica estamos con los individuos. Pero si no tenemos calorímetro indirecto, no tenemos o no queremos hacer la operación de Harry Benedict, no tenemos un celular de última gama, qué sé yo, usamos la fórmula empírica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que solamente sabiendo el peso corporal del individuo, nosotros podemos estimar los requerimientos calóricos que él va a presentar de acuerdo a la situación del paciente o la situación clínica o la condición que el paciente se encuentra, ¿no? Siempre cuando queremos perder peso, por ejemplo, ahorita nosotros, nuestros requerimientos calóricos van a ser bajos. Cuando queremos ganar peso, pero no estamos desnutridos, ¿sabes? Queremos, por ejemplo, ahorita un flaquito quiere ganar peso, nuestros requerimientos calóricos van a ser mayores. Y cuando tenemos sepsis, nuestros requerimientos también no tienen que ser muy altos, van entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Por ejemplo, si tengo un paciente que está séptico, está en unidad intensivo con un shock séptico y pesa 60 kilos, si yo tengo 60 kilos, lo máximo de calorías según esta fórmula yo debería dar 1800 calorías, ¿no? 1800 calorías en 24 horas, ¿no? Entonces, la primera parte de esta charla es determinar el gasto energético o el gasto energético total que requiere el individuo en cada condición clínica. Y esto
esto es una cosa importante, es una relación. Cuando nosotros damos una indicación de nutrición, siempre damos una indicación en relación a los grandes macronutrientes, que es los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero esta relación de kilocalorías no proteicas, es decir, la relación de kilocalorías dadas por los lípidos y los carbohidratos en relación al nitrógeno, que son las proteínas, deben seguir esta relación. Cuando tenemos un paciente que está en este estado de estrés hipermetabólico, nuestra relación debe ir entre 90 y 125, pero cuando tenemos un estrés normal, esta relación va a aumentar. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos dar una relación adecuada de lípidos y carbohidratos para que la energía, o mejor dicho, para que las proteínas se utilicen como reparación y formador de nuevo tejido y no como energía. Si no seguimos esta adecuada relación, las proteínas que nosotros damos en esta indicación van a ser utilizadas como energía, y el objetivo no es que sea utilizar las proteínas como energía, sino que sea utilizada para reparar y formar nuevo tejido. Entonces, esta es una relación que hay que tenerla bastante en cuenta. Entonces, ya calculamos nuestras kilocalorías necesarias, como calorimetría indirecta, ecuación de Harry-Benedict o la fórmula empírica. Pero ahora esas kilocalorías tenemos que traducirlas en cuánto de proteína tengo que darle al individuo y cuál es el porcentaje de proteínas que debe recibir ese individuo. Entonces ahí vienen los requerimientos de proteínas. Cuando hablamos de proteínas tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Ver que el paciente, los desechos o el metabolismo derivado de la proteína, llámese urea y creatinina, son eliminados a través del riñón, una parte. Y otra parte de la detoxificación de proteínas llega a nivel hepático. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta, cuando vamos a hacer la dosificación, es ver el estado metabólico o el estado bioquímico en el cual se encuentra el paciente. Ver si no tiene alguna falla del hígado o ver si no tiene una falla renal, porque ahí los requerimientos de proteínas van a variar y van a variar ostensiblemente. En un paciente que, como nosotros acá, nuestro requerimiento diario de proteínas va entre 0.8 a 1 gramo por kilo por día, ¿no? Y siempre acá el gran quemado es la estrella de esto. El gran quemado siempre va a necesitar una carga proteica mucho mayor, porque como vimos en la charla, en la diapositiva anterior, su pérdida de nitrógeno es mucho mayor también, ¿no? Y hay que tener en cuenta en pacientes que tienen falla renal. Cuando el paciente tiene falla renal, pero que no está dializándose, la dosis va entre 0.5 a 0.6 gramos por kilo de peso día. Pero aquí el paciente que está también con falla renal, pero ya se dializa, tenemos que darle un mayor aporte proteico, entre 1.2 o 1.5. Porque la diálisis también hace secuestro de proteínas en todo ese proceso. O sea, es bueno, pero también va a producir problemas en el paciente. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática, a la cabeza, la cirrosis del hígado, ¿no? También las necesidades de proteínas tenemos que venirlas a menos. Cuando nosotros damos más proteína en un paciente cirrótico o un paciente esto, podemos llegar a hacer una descompensación, o hacemos una encefalopatía urémica o hacemos una encefalopatía hepática, o sea, nos dañamos al paciente. O sea, por eso hay que tener esa consideración. Y cuando tenemos un paciente anciano, así como todos vamos envejeciendo, también el paciente anciano, su necesidad de proteínas disminuye un poco, pero por el mismo hecho del envejecimiento. Generalmente las necesidades de proteínas, ¿y cuánto de proteínas tenemos que dar? Generalmente en proteínas debe corresponder al 25%, entre el 20 al 25% del gasto energético total. Cuando hablamos de carbohidratos, esto va a corresponder al 50-60% del gasto energético total. El objetivo del carbohidrato es proveer energía inmediata. Tener en cuenta que cada gramo de carbohidrato que damos por nutrición integral corresponde a 4 kilocalorías.
Pero cuando damos estos carbohidratos a nivel parenteral, que se llama es la glucosa monohidratada, es 3.4 kilocalorías por gramo de esta infusión. El objetivo, ya sea en nutrición enteral o nutrición parenteral, es que la tasa de oxidación de glucosa sea menor o igual máximamente a 5 miligramos kilo minutos al día. ¿Por qué? Porque si nosotros damos más carbohidratos de lo que el paciente necesita, vamos a producir hiperglicemia, que eso no deberíamos tener. Al hacer hiperglicemia vamos a eliminar más glucosa por la orina, que es la glucosuria, y esa dextrosa o esa glucosa que sea en exceso se va a ir almacenando en el hígado, produciendo esteatosis hepática. Esa esteatosis hepática puede hacer una esteatohepatitis no alcohólica, y si persiste, puede llevar a la cirrosis en el tiempo, no inmediatamente. Los lípidos. Cuando hablamos de lípidos, vamos a dar el 35% del valor calórico total. La dosis es 1 gramo por kilo de peso día. La dosis de carbohidratos es entre 3 a 5 gramos por kilo de peso. Me faltó poner el anterior. Es una fuente de energía de alta densidad calórica. Debemos tener ácidos linoleico y linolénico, aceite de pescado, aceite de girasol, que nos aportan esos tipos de ácidos grasos. Igualmente, cuando nosotros hablamos de nutrición enteral, cada gramo de líquido que damos por nutrición enteral nos da 9 kilocalorías de energía por vía enteral, y cambia cuando nosotros utilizamos lípidos o las soluciones lipídicas a nivel parenteral, donde cada gramo nos va a aportar 10 kilocalorías por vía parenteral. Entonces, esto es lo que más o menos tienen que saber. Pero no solamente vamos a dar macronutrientes de este tipo, sino también el paciente necesita agua, necesita hidratación, o sea, no solamente necesita los macronutrientes. Y el volumen de agua que tenemos que darle más o menos va a una relación entre 30 a 50 mililitros por kilo de peso. Hay que tener cierto cuidado en niños y ancianos, sobre todo en ancianos, porque si nosotros sobrehidratamos a un paciente, si es un pacientito que ya tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, podemos salvar la insuficiencia cardíaca, hacer que el pulmón se llene de líquido, insuficiencia respiratoria, y lo podemos complicar al paciente. Pero también el paciente necesita carbohidratos, glucosa, líquidos, proteínas, volumen, pero necesita electrolitos, necesita elementos traza y necesita vitaminas. Entonces, las necesidades diarias de estos electrolitos que justo vamos a ver en la siguiente clase es sodio. Esto en realidad lo van a ver ustedes con más facilidad con ya la parte clínica, ¿no? Pero para que tengan una idea, del sodio es 1 a 2, siempre toda recomendación o dosificación siempre se va en el kilo del paciente. Siempre tenemos que tener el peso del paciente. Y es algo que cuando hagan ustedes su práctica profesional o vayan a los hospitales, es el dato que nunca encontramos porque no tenemos a ninguna hora, inclusive en el hospital. O sea, pero siempre tenemos que empezar al paciente. Sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, estos son los macrominerales que debemos siempre suplementarlos. Vitaminas y oligoelementos. Los oligoelementos son oligoelementos que se dan en pequeñas proporciones y que nosotros, cuando usamos nutrición enteral, cuando llegamos a un volumen determinado de nutrientes, póngase 1000, en esos litros de nutrición enteral ya estamos dándole sus requerimientos diarios de oligoelementos, vitaminas, y cuando hacemos nutrición parenteral tenemos elementos trazas que vienen en ampollas predeterminadas y que no necesitamos hacer ninguna formulación. Ahora vamos a ver un poquito de cicatrización de las heridas. Cuando tenemos una agresión, la cirugía per se es una agresión predeterminada, ¿no? Pues cuando hacemos una incisión, cuando hacemos una cirugía programada, pero también hay traumatismos que van a ocasionar heridas. Sean cualquiera de estas dos, van a seguir los mismos procesos que vamos a ver a continuación. Siempre se va a iniciar este proceso con el daño tisular y va a terminar con una reparación
adecuada o no adecuada de esa herida. Y lo ideal es que para que esta cicatrización de esta herida sea adecuada, este paciente tiene que tener un buen estado nutricional, ¿no? Por eso les pongo acá, ¿no? Es esencial para esta cicatrización tener proteínas, aminoácidos, carbohidratos, grasas, vitaminas y algunos metales pesados, que lo vamos a ver en la otra, que es el zinc, que es bastante importante. Y esta fase de cicatrización también, así como la fase de estrés metabólico tiene 3 fases, la fase de cicatrización también tiene 3 fases, que es la inflamación, proliferación y la recuperación del tejido. Son fases bien definidas. La primera fase dura entre 1 a 4 días. Acá cuando nosotros hacemos un corte dirigido o un traumatismo que se produce por una herida, una caída, un golpe, un arco, qué sé yo, siempre va a haber disfunción o corte de los vasos sanguíneos, va a haber extravasación de plasma, células sanguíneas y otros factores que van a ir a ese nivel. Y la principal función de esto o la respuesta adaptativa frente a esta primera agresión es la formación del coágulo del tapón hemostático. Eso es lo primero, ¿ya? Y por eso es que tenemos que tener un adecuado número de funcionamiento de nuestra plaqueta, sea desde el punto cualitativo y cuantitativo. ¿Y en qué se caracteriza? En esa apertura que se hace, comienza a haber una llegada de las primeras células que van a ser los neutrófilos, ¿no? Y estos neutrófilos se van a encargar de hacer de fagocitosis y liberar enzimas para comenzar a hacer un campo de limpieza de esa zona o de esa lesión que tenía. Una vez que pasa esta primera fase, viene la etapa de proliferación, y lo importante es que acá comienza a aparecer el tejido conectivo a partir de la migración de fibroblastos a nivel de esa herida, ¿no? Y lo otro importante es que comienza a aparecer la formación de neovasos, angiogénesis, lo que ustedes van a ver cuando hagan su práctica clínica. Lo que se observa cuando tenemos una herida es el tejido de granulación. Van a ver un tejido rojito, adecuado, sangrante, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y la tercera etapa, o la siguiente etapa, va a ser que se va a producir la revitalización. Cuando nosotros rompemos la epidermis, la dermis celular subcutánea, dependiendo de la agresión que hagamos, y se van yendo desde el fondo hacia arriba, y la última parte va a ser la revitalización de ese día, ¿no? Comienza a migrar queratinocitos a fin de restablecer la barrera cutánea. Y cuando tenemos una herida que no va a cerrar o es una herida por atracción, esto se llama, nosotros cuando hacemos cierre de heridas tenemos un cierre primario, es decir, hacemos la incisión, hacemos lo que tenemos que hacer, cerramos la herida, eso se llama cierre primario. Cuando tenemos una herida por un traumatismo o fricción, si lo posible podemos cerrarla en el primer momento, va a ser un cierre primario. Pero en algunos casos, como hay bordes atractosos, tenemos que hacer fibrilación de esa herida y no nos permite cerrar en ese cierre primario, lo que va a experimentar esa herida que va a quedar abierta en ese momento se llama contracción del tejido. Los bordes se van a ir juntando hasta llegar a cerrar espontáneamente, pero eso va a tener un tiempo. Eso se llama cierre primario diferido. Por ejemplo, acá vemos una herida. Esto es lo que ustedes van a ver, esto se llama tejido de granulación. Esto es porque ya están haciendo la proliferación de los vasos pequeñitos a ese nivel, y la última fase después de la angiogénesis es la revitalización. Y también la cicatrización va a ser influenciada por varias cosas, ¿no? El uso de drogas sistémicas, por ejemplo. A veces tenemos, y algo que han visto ustedes, usamos ciertas drogas, por ejemplo, norepinefrina, noradrenalina, para esos pacientes que están en UCI, y esas drogas nos producen vasoconstricción para que el organismo aumente la presión, están en hiperpresión, pero de efecto secundario comenzamos a tener contracción a nivel de capilares y comienzan a desplazarse la herida, y a veces hasta ahí podemos llegar a hacer amputación, ¿no? Entonces la cicatrización va a ser influenciada por ciertas drogas vasoconstrictoras que usamos en algunos casos y podemos tener resultados no alentadores, ¿no? Otro importante es que toda herida debe tener una buena
buena oxigenación. Si no tiene una buena oxigenación, el proceso de cicatrización también va a estar alterado. La edad del paciente y las enfermedades subyacentes, sobre todo pacientes de edad avanzada y pacientes diabéticos, también vamos a tener problemas con la cicatrización de la cepilla. Y la última parte de esta es la remodelación tisular, ¿no? Este fibroblasto que se colocó a nivel de la matriz va a transformarse ya en un colágeno tipo 3 que reemplaza el colágeno tipo 1, y lo importante es que al final del proceso de la cicatriz lamentablemente no va a tener la misma resistencia tensil que tuvo antes de la agresión. Por ejemplo, hacemos una incisión quirúrgica, inclusive ya electiva, y esa reparación se lleva hasta el año inclusive, pero no va a tener la misma fuerza de tensión que la tuvo antes de hacer la agresión. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos tener? Bueno, hemorragia, hematomas, seromas. Y otra cosa importante es que cuando ustedes hagan suturas de heridas, no provoquen tensión, es decir, no cierren o no aprieten los puntos que utilicen, porque vamos a tener problemas. Y esta complicación que vemos, cicatrices queloides, es una complicación tardía, porque es una respuesta excesiva de la cicatrización del colágeno que se deposita en la herida. Y eso lamentablemente a veces no podemos evitarlo, eso es inherente al individuo, es una respuesta exagerada de cicatrización. Y a veces eso ya no lo podemos evitar, ¿no? Acá en los dibujos, acá nosotros vemos la primera fase, hay la disrupción, la formación de la costra, el tapón hemostático, migración de neutrófilos. Esos neutrófilos van siendo reemplazados porque van proliferando los fibroblastos, y esta matriz va a ser reemplazada a la semana ya por tejido colágeno, ¿no? Esta es más o menos la progresión de la cicatrización del dedo. Bueno, esta es la primera parte. ¿Alguna pregunta, muchachos?